¿Qué pasa, mi gente? Vamos a desarrollar el ejercicio número 1 en lenguaje de programación C#. Este ejercicio dice lo siguiente. Se nos dice que en una frutera se venden una serie de frutas. Cada fruta tiene un costo de venta. Para el caso de las peras, el costo de venta es de 450. Para el caso de las manzanas es de 560. Cabe aclarar que es por unidad. En el caso de las ciruelas, vale 30 la unidad. El banano, 80 la unidad. Y por último, las piñas, con un valor de 1000 la unidad. Entonces también se nos dice que un cliente llega a la frutera a comprar un número determinado de unidades de una fruta específica. Por lo tanto, si se conoce la fruta que se va a comprar y cuántas unidades de esta fruta se va a comprar, entonces se nos pide determinar cuánto debe pagar el cliente. Además de esto, si la compra sobrepasa los 20.000, se debe hacer un descuento del 10%. En otras palabras, el programa debe solicitar por consola la cantidad por cada fruta y como resultado indicar el valor neto de la compra y si obtuvo o no un descuento. Pues bien, ahora vamos a ver lo que es el producto final, la aplicación funcionando al 100, y es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo del video. Inicialmente, mostramos lo que es un mensaje de bienvenida, luego mostramos lo que es el menú principal. Este menú principal es un listado de las frutas que cuenta la frutera y cada opción del menú tiene un índice que va a permitir pues, acceder a cada una de las opciones del menú. Luego de esto tenemos un mensaje que dice seleccionar una opción del menú. Voy a indicarle la opción número 1, es decir, peras. Luego me dice cuántas unidades de la fruta va a llevar. Voy a indicarle 50. Me muestra un mensaje indicándome qué fruta he seleccionado para luego mostrarme lo que es la salida, el precio bruto, el descuento y el precio neto. El precio bruto sería el precio sin aplicar ningún descuento. También calcula el descuento, que en este caso si es de 22.500 me calcula el descuento, que sería del 10%, ya que supera los 20.000. Ese descuento del 10% sería de 2.250, entonces me arrojaría el precio neto, que sería esos 22.500 menos 2.250, quedándome un saldo de 20.250. Este sería el total a pagar. Luego esto me aparece un nuevo menú con dos opciones. Uno me dice volver al menú principal y el 2 me dice salir de la aplicación. Si yo le indico volver al menú principal, es decir, le indico la opción 1, me va a volver a dirigir a lo que es el menú principal, pues para seguir con otra opción del menú, si lo deseo. Por ejemplo, manzanas. ¿Cuántas unidades de manzana va a llevar? 5. Y me vuelve a calcular, pues, sujeto a lo que le he indicado. Luego el menú, si yo le digo salir de la aplicación, pues entonces va a terminar la ejecución de la aplicación. Vamos a ver otros casos también. ¿Qué pasa si yo le indico una opción incorrecta del menú? Es decir, un número menor al 1 o un número mayor al 5. Opciones que no están dentro del menú. Si yo le indico, por ejemplo, un 6, me dice, tiene 4 intentos permitidos, seleccione una opción correcta del menú. Entonces, además de esto, el programa valida si nosotros le hemos indicado o no una opción correcta. Aquí como le he suministrado el número 4, que sí es una opción correcta del menú, entonces me dice cuántas unidades de fruta va a llevar, es decir, sigue con la ejecución del programa. Si yo le indico aquí 0 unidades, pues también es una opción incorrecta. Y vuelve a comenzar a contar. Tiene 4 intentos permitidos. ¿Cuántas unidades de fruta va a llevar? Entonces, por ejemplo, si yo le sigo suministrando un 0, un valor no correcto, pues la cantidad de intentos permitidos va a comenzar a disminuir hasta llegar a 0. Entonces vamos a verlo. Vamos a mostrarle, no sé, otra vez el 0, otra vez el 0. Me dice que tengo un intento permitido. Si le mando el 0, pues me dice que he superado el máximo de intentos permitidos y me dice que lo vuelvo a intentar más tarde. Luego de esto me dice que presione una tecla pues para terminar la ejecución del programa. Si yo la presiono, culmina la aplicación. Bueno, vamos a comenzar con la creación del proyecto. Para esto voy a abrir lo que es el Visual Studio 2022. Se nos abre esta ventana. Voy a darle aquí donde dice continuar sin código. Vamos a darle aquí en archivo, nuevo, proyecto. Y en esta ventana vamos a indicarle qué tipo de proyecto queremos crear. Acá podemos filtrar por el tipo de lenguaje, la plataforma de destino y el tipo de proyecto. En tipo de lenguaje vamos a utilizar C#. En la plataforma de destino vamos a seleccionar Windows. Y en esta lista vamos a seleccionar que vamos a crear un tipo de proyecto de consola. En mi caso, me aparecen o se me listan dos tipos de proyecto, uno llamado aplicación de consola y el otro aplicación de consola.net Framework. ¿Cuál es la diferencia? Esta aplicación de consola es multiplataforma, es decir, la ejecución del programa se puede evidenciar o se puede correr en Windows, Linux y macOS. En el caso del .NET Framework está orientado a lo que es Windows. Entonces vamos a seleccionar esta, la .NET Framework, y le doy siguiente. Vamos a indicarle un nombre al proyecto, en mi caso voy a indicarle que se va a llamar frutera. La siguiente opción es la ubicación, es decir, dónde se van a guardar los archivos fuentes de nuestro proyecto. Voy a darle aquí los tres punticos. Voy a decirle, en mi caso, que quiero guardar. Primero voy a crear una carpeta llamada proyecto frutera. Entro a la carpeta y ahora sí, en esta, voy a decirle seleccionar folder. En este proyecto frutera es donde se van a guardar los archivos fuente de mi proyecto. Aquí donde dice marco, es el marco de trabajo. Acá se nos está listando lo que es el .NET Framework. Vamos a seleccionar el .NET Framework, la última versión que esté instalada en nuestro computador. En mi caso es el 4.8. Le voy a dar en crear. Muy bien, vamos a ver rápidamente qué es lo que se nos ha generado. Aquí en el explorador de soluciones, podemos ver que hay un archivito, digamos, algo que dice solución frutera. ¿Qué es una solución? Es un espacio de trabajo donde
o esta puede contener uno o más proyectos. En nuestro caso tenemos uno, llamado frutera. Este proyecto tiene una clase que se crea por defecto, tiene la extensión CS, y es esta que estamos evidenciando en esta parte. Tenemos unas importaciones, unas bibliotecas que nos sugiere utilizar en nuestro proyecto. Tenemos un namespace frutera, que lo que nos está diciendo es que esta clase le pertenece a un proyecto llamado frutera. Tenemos una clase denotada por la palabra reservada class y el nombre, que puede tener cualquier nombre, que en este caso se llama program, la que nos genera o sea, predeterminadamente, y tiene un método de acceso a la clase, que en nuestro caso nos genera internal. Lo que nos indica internal es que para poder acceder a la clase solo se va a poder internamente, pero si nosotros le colocamos public, se va a poder acceder a la clase dentro y fuera de la clase. Perfecto. Tenemos un método main que lo que nos está indicando es que todo el código que escribamos o el código que escribamos dentro del main es el que se va a leer inicialmente. ¿Qué quiero decir? Cada proyecto que nosotros creamos debe tener una clase y esta clase es la que va a correr el código fuente y debe estar dentro del método main, dentro de estas llaves, sí o sí. Es decir, aunque nosotros podamos tener más clases, siempre va a haber una clase principal y esta clase principal es la que tiene el método main. Todo lo que escribamos dentro de las llaves del método main es lo primero que se va a correr de nuestro proyecto. Entonces todo lo que escribamos acá es lo que va a tener en cuenta. Perfecto. Entonces, una vez que ya hemos echado un vistazo a lo que se nos ha generado, vamos a comenzar con la construcción de nuestro proyecto o de nuestra aplicación. Vamos a mostrar un mensaje de bienvenida, digamos, para que sea intuitivo al usuario. ¿Cómo mostramos un mensaje por pantalla? Utilizamos console.writeLine dentro de los paréntesis, utilizando comillas dobles, vamos a indicarle el mensaje que queremos mostrar. Digamos que si sabemos inglés, vamos a ver que lo que le estamos diciendo es que a la consola, por favor escribe writeLine, es decir, escribe una línea. ¿Cuál es la línea? Esto. Perfecto, si yo guardo con control S y le doy aquí a iniciar, o en el teclado presiono la tecla F5, vamos a ver que se nos va a abrir lo que es una ventana de consola de bash tradicional, y se nos va a pintar lo que es este mensaje. Pero vamos a ver un comportamiento algo extraño. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces acá se nos abre la ventana. Vamos a mirar justo acá. Como podemos observar, mostró el mensaje, pero rápidamente se cerró nuestra ventana, nuestra consola. ¿Por qué sucede esto? Pues porque realmente lo único que le hemos indicado es que muestre un mensaje por pantalla, pero luego de esto no estamos haciendo absolutamente nada. Es decir, termina la ejecución del programa. Hay un truquito para que nosotros podamos mantener la consola abierta hasta que el usuario presione una tecla para terminar, o sea, para salir, para terminar la ejecución del programa. Vamos a utilizar lo que es el console.readKey. Así de secas, puedo guardar por acá. Y pues para que se vea mucho mejor, voy a utilizar un console.writeLine y el mensaje que lo va a decir es presione una tecla para terminar. Guardo con control S, corro mi aplicación. Y podemos observar que inicialmente mostramos el mensaje de bienvenida, bienvenidos a la frutera. Luego nos dice presione una tecla para continuar y efectivamente si yo presiono cualquier tecla del teclado, se termina la ejecución del programa. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con lo que es el menú principal, que no va a ser más que una lista con las frutas que están a la venta en la frutera. Entonces, con el console.writeLine voy a comenzar a pintar estas opciones del menú. Entonces, peras, manzanas, ciruelas, bananos, piñas, y cada una de estas frutas está acompañada por un índice. Este índice va a ser el que me va a permitir o que le va a permitir al usuario acceder a cada opción. Perfecto. Si yo guardo por acá, antes de correr, también necesito imprimir o especificar que este es el menú principal. Guardo por acá, corro mi aplicación y vamos a ver el comportamiento. Entonces, tenemos un mensaje por pantalla, tenemos un menú principal, cada uno con sus opciones, su índice para poder acceder, y finalmente nos dice presione una tecla para terminar. Perfecto. Pero no me gusta ver que esto esté como muy amontonado, muy pegado. Es decir, no está tomando en cuenta esta línea, aunque aquí haya un espacio, no lo está tomando en cuenta. Para eso voy a utilizar un console.writeLine, pero en vez de especificar un mensaje, voy a dejarlo, esas comillas así, vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que va a escribir una línea, pero en blanco, absolutamente en blanco. Guardo esto por acá, también voy a copiar esta línea por acá al final de piñas, para que no esté junto a este presione una tecla para continuar. Guardo, corro mi aplicación. Y podemos ver que, digamos que la salida es mucho más legible. Bienvenidos a la frutera, tenemos un espacio, que es este que le hemos indicado. Tenemos el menú principal con cada una de las opciones. Acá también estamos indicando un espacio en blanco y sigue con presionar una tecla para terminar. Perfecto. ¿Qué es lo que queremos hacer luego de esto? Una vez que mostramos el menú principal,
vamos a indicarle, a mostrarle un mensajito por pantalla que nos diga, que diga seleccione una opción del menú. Entonces volvemos a utilizar lo que es el console.writeLine, es decir, esto mismo, console.writeLine, y vamos a mostrarle un mensaje que diga seleccione una opción del menú. Todo esto entre comillas. Si yo corro mi aplicación, no va a hacer absolutamente nada más que mostrarnos estos mensajes y esperar que presionemos una tecla para terminar la ejecución del programa. ¿Por qué? Porque no estamos aún capturando nada. Para poder capturar un dato, es decir, que nos escriban algo por la consola, vamos a verlo, como acá, seleccione una opción del menú y aquí parpadee, por acá parpadee y nosotros podemos escribirle cualquier cosa, pero no que se nos cierre la consola. Utilizamos la siguiente expresión, console.readLine, es decir, vamos a leer una línea. Pues vamos a utilizar lo que es el console.readLine, que lo que nos permite es leer una línea, es decir, va a estar el cursor parpadeando y ahí le vamos a indicar cualquier cosa. En este caso, sería la opción del menú. Una vez, entonces, le hayamos especificado que queremos leer una línea, tenemos que tener un espacio en memoria donde guardemos este dato, es decir, lo capturemos. Entonces, para eso son las variables. Voy a por acá crear variables para el menú. Simplemente variables. Vamos a tener en cuenta que esto es un comentario, es decir, no va a ser tomado en cuenta en la ejecución de nuestro programa. Son anotaciones que nos sirven a nosotros los programadores, pues para organizar nuestro código, para tener en cuenta algo en nuestro código, pero esto va a ser ignorado. ¿Cómo sabemos que es un comentario? Fácilmente, tiene esta coloración verde y además comienza con estos slash. Si queremos varias líneas, esto es una línea de comentario, si queremos más de una línea de comentario, utilizamos lo que es esta denotación, que sería estos slash, y este comienza con un asterisco, y acá el asterisco iría antes. Entonces aquí puedo anotar lo que yo quiera, y va a seguir siendo considerado como un comentario. Perfecto, variables. Entonces, ¿qué variable vamos a necesitar? Necesitamos opción del menú, la opción del menú, es decir, la fruta. Entonces voy a crear una variable. ¿Cómo creo una variable? Inicialmente debo indicarle el tipo de dato que quiero guardar en la variable. Como es una opción del menú, seguramente es un número entero. Entonces, para almacenar números enteros, voy a utilizar la palabra reservada int, que lo que quiere decir es enteros. Luego voy a indicarle un nombre. ¿Cuál nombre? Por ejemplo, opción fruta. Voy a asignarle un valor, inicializarlo con un valor, en este caso 0. ¿Qué quiere decir inicializar? Es decir, esta variable va a comenzar siendo 0. Es decir, va a contener un 0 inicialmente. Eso es inicializar, darle un valor cuando se crea la variable. Una vez que hayamos creado esta variable, voy a ir aquí en readLine y ahora sí, la llamo, digo opción fruta, y le especifico que lo que lea el usuario, lo que escriba, perdón, el usuario, va a ser guardado en esta variable llamada opción fruta. Es decir, va a pasar de 0 al número que yo le indique. Pero ¿qué pasa? Podemos ver que se subraya en rojo. ¿Por qué? Acá podemos leer que al final dice, nos da un código de error y dice que no se puede convertir implícitamente el tipo string a entero. ¿Qué quiere decir esto? Recordar, todo lo que escribamos por consola va a ser tomado como un string, es decir, como texto plano, no números. Entonces, siempre que quiero guardar un número entero, debo convertirlo, intentar convertirlo, pues a entero. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a utilizar lo que es el convert.toInt 32 por acá, y lo demás debe estar dentro de los paréntesis, es decir, lo que quiero convertir. Y efectivamente podemos ver que ya se nos desaparece ese subrayado que nos indicaba que había un error. Entonces, ¿qué? Vamos a repasar rápidamente qué es lo que quiero decir con esta línea de código. Lo que quiero decir es que le estoy diciendo que seleccione una opción del menú, va a estar el cursor parpadeando y ahí es donde el usuario debe escribir algo. Cuando el usuario escriba algo y le dé Enter, lo que haya escrito va a guardarle una opción en esta variable, opción fruta. Va a guardarlo, va a almacenarlo. Esta opción fruta va a contener lo que el usuario escriba. Pero ¿qué pasa? Todo lo que escriba el usuario siempre va a ser texto, texto plano, letras. Y nosotros queremos que almacene un número. Entonces va a intentar convertir lo que hayamos escrito en un número entero. Y si eso se cumple, lo guarda, lo asigna. Para eso utilizamos este igual, para asignar valores. Opción fruta va a ser igual a esto, lo que escriba el usuario. Perfecto. ¿Y cómo podemos verlo? Lo que tiene guardada opción fruta, pues voy a utilizar este console.writeLine por acá, lo pego por acá, copio esta opción fruta y la pego acá. Fuera las comillas. Cuando es una variable y la quiero imprimir, tiene que ir sin las comillas. Ahora, si yo corro mi aplicación, le doy aquí en iniciar,
Vemos que se nos muestran nuestros mensajes, nuestro menú, nos dice seleccione una opción del menú. Si yo le indico, por ejemplo, el 5 y le doy Enter, aquí me está apareciendo otro 5. ¿Por qué? Pues porque este 5 que yo ingresé está siendo guardado en opción fruta y luego le estoy diciendo que me imprima lo que esté guardado en opción fruta. Entonces por eso se me pinta otra vez el 5. Pero si yo pinto cualquier otra cosa, por ejemplo, el 1, seleccione una opción del menú, 1, se nos pinta el número 1. Luego nos dice que presione la tecla para terminar, cualquier tecla. Entonces, por ejemplo, la. Perfecto, entonces ya estamos capturando este dato. Console.writeLine opción fruta. Pero, ¿qué pasa si el usuario nos indica, no sé, una letra? Pues va a intentar convertir esa letra en un número entero, pero es evidente que no se puede. Entonces nos va a arrojar un problema. Vamos a verlo. Voy por acá a iniciar. Seleccione una opción del menú. Entonces, por ejemplo, le indico la letra A. Y vemos que se rompe nuestra aplicación, se nos cierra. Entonces, siempre que queramos entonces validar qué es lo que está escribiendo el usuario, vamos a utilizar lo siguiente. Voy a comentar esto por acá. Voy a hacer un int punto try parse. Abrimos paréntesis. Voy a escribir un console punto readline. Luego de esta coma, debemos indicarle dónde queremos que se guarde esta opción, digamos, dónde queremos o qué variable vamos a utilizar para guardar este valor. Como tenemos una variable llamada opción fruta, pues vamos a utilizarla. Out fruta. Perfecto. Terminamos con punto y coma. Y imprimimos opción fruta. Vamos a analizar rápidamente qué es lo que estamos intentando hacer. Aquí este int.tryparse lo que está diciendo o intentando hacer es que con console.readline va a leer el dato, es decir, va a capturar lo que escriba el usuario por consola y lo va a intentar convertir a entero. Si eso se cumple, con este out va a utilizar la opción fruta y va a guardar ese dato. Pero ¿qué pasa? Si no se puede convertir lo que haya escrito el usuario entero, es por ejemplo una letra o una serie de letras, pues efectivamente entonces no va a utilizar esta opción fruta, no va a guardar nada y va a continuar con las siguientes opciones o con el siguiente código. Es decir, no se va a romper nuestra aplicación, porque eso es evidente. Muchas veces no se va a poder convertir ciertas cosas a entero, sobre todo letras. Entonces, ¿qué pasa si no va a utilizar esta fruta? Pues fruta va a seguir valiendo cero. Es decir, no le asignó un nuevo valor a opción fruta, sino va a mantenerse en cero, opción fruta. Vamos a verlo. Si yo le doy acá en guardar, corro mi aplicación. Dice seleccione una opción del menú y le indicamos una opción errónea, por ejemplo, una E, nos está imprimiendo un 0. ¿Por qué? Pues porque no utilizó la variable, porque no se pudo convertir ese E a un número entero, eso es evidente. Entonces aquí, opción fruta, la sigue manteniendo en 0, no la ha cambiado de valor. Y luego nos dice presione una tecla para continuar. Perfecto, por ejemplo, la O. Entonces ya validamos eso. Al fin de cuentas, esta línea nos está mandando un true o un false. True si se puede convertir, asigna el valor a la variable, o un false no se puede convertir y no hace absolutamente nada. Simplemente sigue con la ejecución del juego. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Otra cosa que nosotros tenemos que controlar es que se cumpla con el margen del menú, es decir, de las opciones del menú. No debe ser menor a 1 y no debe ser mayor a 5. ¿Por qué? Pues porque no es una opción del menú. En nuestro caso, si nosotros le indicamos el número 6, pues estamos indicando una opción incorrecta del menú. Aunque es un número entero, no pertenece al menú principal. El menú principal no tiene ninguna opción 6. Entonces, para esto, vamos a utilizar una estructura de control de flujo, también llamado iteraciones, que nos va a permitir validar esto. Esta estructura se llama un while. Abrimos paréntesis, utilizamos llaves, y dentro de estas llaves pues va a estar el código del while. En estos paréntesis, nosotros debemos especificarle una condición booleana, es decir, algo que se cumpla o no se cumpla. Podemos indicarle también, digamos, lo que es aritmética. Vamos a utilizar lo que es mayor o menor que, pues para controlar el flujo pues, de nuestro código. En nuestro caso, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos validar que la opción del menú que nos ingresen no sea menor a 1 y tampoco sea mayor a 6. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a utilizar, entonces, suponiendo que se haya podido convertir a entero, acá, en opción fruta, dentro de los paréntesis, perdón, vamos a utilizar opción fruta, y le vamos a decir que mientras opción fruta sea menor a 1, y de igual manera, o si opción fruta es mayor a 6, va a hacer lo siguiente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo subraya en rojo? Porque esta condición, en C# nosotros no escribimos o OR,
para decir O, sino utilizamos lo que es estas dobles barras, que significa O, el OR lógico. Si opción es menor a 1, opción fruta es menor a 1, o opción fruta es mayor a 6, pues va a ser cualquier cosa que nosotros le indiquemos. ¿Cómo sacamos estas dobles barras? En mi caso, yo utilizo A grande y 1, esa combinación de teclas. ¿Qué quiero que haga con esto? Si opción fruta es menor a 1, o también el caso, si la opción fruta es mayor a 6, pues hay un problema, porque esta no es una opción del menú. Entonces, voy a utilizar console, inicialmente, .writeLine, que diga lo siguiente. Seleccione una opción correcta del menú. Acá en este caso le estamos diciendo que opción debe ser mayor a 6. Sería mejor indicarle que opción fruta es mayor a 5, pues para que tenga en cuenta el 6, que no es una opción del menú. Entonces, si vuelvo a correr mi aplicación, le indico el número 6, pues nuestra aplicación se rompe. Nos está mostrando, seleccione una opción correcta del menú indefinidamente. ¿Por qué? Porque nosotros no le estamos indicando cuándo debe salir de este ciclo while. Recordemos que tanto el while como otra estructura de control de flujo, de iteración, es el for. Lo que nos hace es repetir el código, cierto bloque de código, tantas veces como le indiquemos. Entonces también debemos indicarle cuándo debe salir. ¿Y cuándo debe salir? Pues cuando nos indique una opción de menú correcta. Entonces para esto, le decimos seleccione una opción correcta del menú y volvemos a escribir esta línea de código, que recordemos que es la que permite que el usuario escriba, la opción del menú, la intenta convertir a entero y si puede, guarda ese valor en opción fruta. Lo guarda y como le hemos indicado una nueva opción, es decir, opción fruta, lo que va a hacer entonces es tomar este nuevo dato que nosotros le hemos ingresado y lo vuelva a validar, porque recordemos que lo que hace el while es lee esta línea, luego lee esta línea, vuelve aquí a la cabecera, vuelve a leer, digamos, a mirar a ver si esto se cumple. Si se vuelve a cumplir, entonces vuelve con el mismo proceso, lee línea tras línea. No va a salir de este while y va a continuar con lo siguiente si, eh, si no sale el while. Mientras esto se cumpla, no va a salir del while. Vamos a estar iterando una y otra vez, siempre que el usuario escriba un número menor a 1 o un número mayor a 5. Entonces vamos a ver. Por acá, iniciar. Seleccione una opción del menú, por ejemplo el 6. Nos dice seleccione una opción correcta del menú, le indico el 8. Y nos va a seguir apareciendo este mensaje indefinidamente. 9, 7, 8, hasta que nosotros le indiquemos una opción correcta del menú, por ejemplo el número 3, la opción 3. 3. Podemos ver que ya nos apareció seleccionar una opción correcta del menú, sino ahora sí pasa acá, vuelve a imprimir la opción que nosotros le hemos indicado y luego sí nos indica presione una tecla para continuar. Bueno, entonces ya estamos capturando lo que es la opción del menú. Ahora queremos pedirle al usuario que nos ingrese la cantidad de fruta por unidad que se quiere llevar. Entonces para esto vamos a utilizar otro console.write con el mensaje que nos diga cuántas unidades de fruta va a llevar. Luego de esto necesitamos el console.readline, pues para que nos ingrese un dato por consola. Entonces vamos a utilizar esta misma instrucción, con la diferencia de que no vamos a llamar a opción fruta. Ahora vamos a crear una variable de tipo entero. Escribimos la palabra int, el nombre de la variable, cantidad fruta, y la vamos a inicializar de igual manera en cero. Entonces ya que tenemos una variable específica para esto, la llamamos aquí cantidad de fruta. En otras palabras, lo que estamos indicándole al usuario es que a través de un mensaje cuántas unidades de fruta va a llevar, le hacemos esa pregunta, luego con el console.readline va a quedar el cursor tildeando y ahí es donde el usuario va a digitar qué cantidad de fruta desea llevar. Lo va a intentar convertir en entero y si eso es correcto, entonces va a asignar ese valor a cantidad de fruta. Perfecto. También deberíamos validar a través del uso de un while, pues que esta cantidad de fruta no sea menor a 1, es decir, que siempre nos especifique una cantidad correcta, mayor a 1. Entonces por eso decimos cantidad menor a 1. ¿Qué va a hacer? Pues nos va a arrojar un mensaje indicando que debe ingresar un valor correcto. Entonces vamos a decirle console.writeLine, ocurrió un error, la cantidad debe ser un número válido, es decir, debe ser mayor a 1. Luego le vamos a indicar, vamos a volverle a preguntar al usuario cuántas unidades de fruta va a llevar. Indicamos por acá. Y también vamos a mandarle de nuevo esta instrucción para que vuelva a ingresar el dato y pueda validarlo. Es decir, pueda chequear, validar que se ha ingresado un nuevo valor y que este valor es correcto. ¿Qué pasa? Si nos vuelve a indicar un valor, un número menor a 1, pues va a permanecer en el while. Va a leer estos mensajes por pantalla y va a esperar que le ingresemos un nuevo valor. Pues bien, ya el usuario, habiéndonos indicado la opción del menú,
es decir, la fruta, y qué cantidad de esta fruta, entonces ya podemos calcular el costo total a pagar. Para esto, tenemos que validar cada caso. ¿Cuáles son estos casos? Si el usuario ha seleccionado peras, si el usuario ha seleccionado manzanas, ciruelas, bananos, piñas, pues para poder calcular el costo. Para esto, entonces vamos a utilizar una estructura de control de flujo. Esto es para validar decisiones. Esta se llama el if-else. Entonces vamos a utilizar el if. Aquí dentro del if vamos a evaluar una condición. Inicialmente vamos a validar si esta opción fruta es igual al número 1. ¿Qué quiero indicar con esto? Bueno, antes de esto, voy acá después de estas llaves a indicar un else. Pues bien, vamos a estudiar lo que es esta estructura condicional. Tenemos un if y un else, que es un bloque de código. El if tiene aquí dentro de estos paréntesis, tiene una condición. Estamos indicando que opción fruta, es decir, lo que hayamos guardado en opción fruta, sí es igual a 1. O sea, aquí es cuando nosotros le indicamos doble igual, estamos comparando cosas. En este caso, si opción fruta es igual a 1. Cuando solo le indicamos un igual, lo que estamos haciendo es asignando valores. En este caso yo le estoy asignando 0 a la opción fruta, a la variable opción fruta. Estoy guardando 0 en la opción fruta. Pero en este caso simplemente estoy igualando, estoy comparando. Entonces, inicialmente les digo, si opción fruta es igual a 1, es decir, si se ha guardado 1, entonces que me muestre un mensajito. ¿Cuál sería este mensajito? Pues voy a utilizar el console.writeLine, console.writeLine, y le voy a indicar pues, el mensaje aquí en estas comillas. ¿Cuál sería ese mensaje? Seleccionó, en este caso como la opción 1, peras. Perfecto. Ahora, voy a crear también aquí, debajo del if, otro if, con otra condición. Si la opción fruta es igual a 2, me va a mostrar un mensajito que diga, seleccionó ya no las peras, sino en este caso serían las manzanas, que es la opción 2, manzanas. Y vamos a hacerlo lo mismo con las otras opciones del menú. Entonces vamos a indicar que si la opción es igual a 3, va a ser entonces las ciruelas. Entonces cambio por acá ciruelas. Por acá, si la opción 4, entonces que selecciono los bananos. Y por último, si es la opción 5, selecciono las piñas. Aquí dentro del else voy a mostrar un console.writeLine que me indique lo siguiente. Algo salió mal. Vamos a repasar este código. Un if es una estructura de control de flujo condicional. Es decir, debemos especificarle una condición. Si se cumple, entonces no va a entrar a ninguno de estos if, ni siquiera al else, y va a continuar con la demás parte del código. Dependiendo obviamente de cada una de las opciones. Entonces, estamos pintando diferentes mensajes, pero al fin de cuentas solo se va a pintar uno. Es decir, la opción que nosotros le hayamos indicado. Si yo guardo por acá y corro mi aplicación, bueno, se ejecuta nuestra aplicación. Vamos a seleccionar una opción del menú. Por ejemplo, la primera. Vamos a indicarle cuántas unidades de la fruta va a llevar, por ejemplo 10. Aquí nos dice algo salió mal. Es decir, que está entrando al else. ¿Por qué? Pues porque este else en realidad le está perteneciendo a este if, no al bloque completo. Entonces vamos a organizar nuestro código, nuestra estructura condicional, de una mejor forma. Aquí, en este if, que es el que abre como tal el bloque, no reconoce esto por acá, o sea, no le pertenece. No le pertenece al mismo estructura al bloque. Entonces, vamos a organizar nuestro código para que funcione correctamente. Aquí, en vez de pasarle un if, vamos a decirle un else if, que lo que nos va a permitir es que esta estructura condicional sea unos if anidados, es decir, una secuencia de ifs, porque vamos a validar más de una opción. Entonces aquí antes del if vamos a utilizar el else if, por acá también, else if. Voy a eliminar este que dice opción fruta, pero primero voy a eliminar este else. Voy a cambiar este if por un else y voy a eliminar esta condición, pues porque esta condición siempre debe ir al lado de un if. Y en el else no se le debe indicar ninguna condición. Entonces, ahora sí tenemos algo mucho más organizado y trabaja de la siguiente manera. Va a iniciar, sabemos que la lectura del código es de arriba hacia abajo, entonces va a iniciar con este if. Va a mirar que si lo que ha escrito el usuario es, por ejemplo, la opción número 1, entonces va a hablar si 1 es igual a 1, eso es correcto. Entonces va a leer este mensaje y va a ignorar los demás casos. Va a continuar con la ejecución de este código. Si opción fruta no es igual a 1, sino por ejemplo se guardó el número 2, entonces va a ignorar esto y va a seguir con la siguiente condición. 2 es igual a 2, eso es correcto. Entonces lee este mensaje, ignora los demás casos y sigue con este código. Para el caso de que no sea ni el 1 ni el 2,
el número que esté guardado en la opción fruta, pues va a seguir con la opción 3. Else if. Si no se cumple lo anterior, entonces va a pasar a este. Opción fruta es igual a 3, pero supongamos que no se ha guardado el número 3 sino el número 4. Entonces también va a ignorar esto. Va a leer esto. Sí, señor. Opción 4, fruta, es 4. Entonces 4 es igual a 4. Sí, va a leer esto. Pero ¿qué pasa si opción fruta es igual a 5? Entonces no va a leer ninguno de estos mensajes, sino va a tomar este else, porque se sobreentiende que solo hay 5 opciones del menú. Entonces, si no es el número 4, 3, 2, 1, pues debe ser el número 5. Entonces va a entrar al else. Console.graph9, selecciono piñas. Entonces voy a correr mi aplicación nuevamente. Voy a indicarle una opción del menú, por ejemplo las 5, la opción 5. ¿Cuántas unidades de la fruta va a llevar? Supongamos que 10. Y acá nos dice selecciono piñas. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que la opción del menú que vamos a indicarle es la 3. Nos dice selecciono ciruelas. Pues porque la opción 3 es la de las ciruelas. Entonces siempre nos va a mostrar solo uno de los mensajes que le hayamos indicado en este bloque de código. Pues bien, ya tenemos entonces la validación de cada uno de los casos. ¿Cuáles son los casos? Pues cada una de las opciones del menú, desde la primera hasta la última, es decir, la opción quinta. Una vez realizado esto, estas validaciones, entonces ya podemos comenzar a calcular lo que es el precio bruto, es decir, sin ningún descuento, el costo sin ningún descuento. Entonces, después de usted seleccionar las esperas, voy a hacer un salto de línea, console.graph9, dejamos las comillas vacías, y acá lo que voy a hacer es llamar a mi variable precio bruto, y le voy a decir que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al precio de las peras, que lo tenemos guardado en una variable, por acá, llamado pera, copio este nombre, y eso lo vamos a multiplicar pues por la cantidad de fruta que especificó el usuario. Entonces cojo esta variable y se la multiplico, punto y coma. Perfecto. Entonces, es lo que vamos a hacer con cada uno de los casos. Sea la fruta 2, sea la fruta 3, la fruta 4. Entonces voy a copiar estas dos últimas líneas y voy a pegarlo en cada caso. Si la opción de la fruta, si la fruta elegida es la 2, entonces voy a multiplicarlo por las manzanas. Perfecto. Si la opción de la fruta elegida es la 3, pues son las ciruelas. Entonces voy a multiplicar ciruelas por la cantidad de fruta especificada. En el caso de los bananos vamos a hacer lo mismo. En vez de pera, vamos a multiplicar por los bananos. Banano. Y en el caso de las piñas, vamos aquí a cambiar pera por piña. Rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos? Pues recordemos, si se elige esta opción del menú, es decir, lo que son las peras, pues va a entrar acá, va a calcular el precio bruto, que recordemos que va a ser entonces el precio de la pera por la cantidad de la fruta, es decir, lo que le estamos especificando aquí. ¿Cuántas unidades de fruta va a llevar? Se lo guarda aquí en cantidad de fruta, pues para poder multiplicarlo por pera y así conocer el precio bruto. Entonces el precio bruto sería el precio al que no se le ha aplicado ningún descuento. Entonces una vez que ya hemos calculado el precio bruto, aclarando que de este if, con su else if y los demás else if anidados, hasta el else, nos va a entregar un solo precio bruto, porque recordemos que si entra acá, no va a entrar acá. Si entra acá, no va a entrar a ninguno de estos. Solo va a entrar a un caso. Perfecto. Entonces, ya cuando tengamos calculado lo que es el precio bruto, ahora sí podemos calcular si se aplica un descuento o no. Recordemos que si la compra supera los 20.000, se va a aplicar un descuento del 10%. Entonces, fuera de este else, o sea, de este bloque de código, donde validamos qué fruta se ha seleccionado, qué opción del menú, vamos a crear otra estructura condicional. Un if y un else. Un if else. ¿Qué vamos a validar acá? Vamos a validar si el precio bruto resultante es mayor o igual, mayor, en este caso, a los 20.000. ¿Qué pasa si se cumple esto? Pues entonces vamos a calcular el descuento. Recordemos que habíamos creado por acá una variable llamada descuento. Y le vamos a decir que ese descuento a qué va a ser igual. Pues vamos a poner este precio bruto y lo vamos a multiplicar por el 10%, que sería lo mismo decir 0.1. 0 con punto y coma. Ya calculando el descuento, entonces ahora sí vamos a hacer lo siguiente. En esta variable llamada precio neto, es decir, esta variable que hemos creado por acá, precio neto, va a almacenar lo siguiente. Va a almacenar este precio bruto y le va a restar pues este descuento. De esta manera hemos calculado lo que es el precio neto, es decir, el total a pagar. Pero ¿qué pasa si el precio bruto, es decir, el precio de la compra sin descuentos, no supera los 20.000? Pues entonces, simplemente, el precio neto va a ser igual al precio bruto. Es decir, no aplicamos ningún descuento.
porque insisto en lo mismo. En este caso, solo va a entrar acá o acá. Si el precio bruto es mayor a 20.000, entonces va a ingresar acá y va a ignorar esto. Jamás va a entrar acá y continuar con el código. Pero si el precio no supera los 20.000, no va a imprimir esto, no va a hacer los cálculos, perdón. No va a entrar acá, pero acá sí, porque no se cumplió esta condición. Entonces simplemente le va a asignar al precio neto el precio bruto, este de acá. No le va a aplicar ningún descuento. Entonces ya calculando lo que es el precio neto, pues entonces ya podemos imprimirlo. Ya podemos mostrar esta salida. Entonces por acá voy a crear un mensaje que diga, esta es la salida de los datos. O como tal la salida. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Esta sería la salida. Esto no es más que un salto de línea. Aquí para que sea bonito, entonces yo coloqué estos valores dentro de estas líneas, podría decirse. Aquí concateno, de esta manera, precio bruto es igual a, entre llaves, escribo el número 0 y el nombre de la variable. Pero esto es lo mismo si yo concateno de esta manera. Más. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Estoy concatenando una cadena de texto con una variable. Entonces por eso utilizo el más. Es lo mismo que hacer descuento entre llaves, coloco el número 0 y le digo que va a imprimir, o sea, en la posición 0, esta sería la posición 0, lo que haya después de la coma. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí otra variable, por ejemplo, precio neto, y le digo que me imprima lo que haya en la posición 1, pues me va a imprimir lo que hay acá. ¿Sí? Es decir, aquí dentro de estas llaves lo que le estoy indicando es la posición del elemento o de la variable que yo concatene y quiero que se muestre. Entonces en este caso sería el precio neto. Pero entonces dejémoslo como estaba, el 0, es decir, esto, el descuento. Pues bien, entonces ya teniendo esta salida, voy a mostrar por acá otro salto de línea, ya podemos ver en la ejecución de nuestro programa qué es lo que estamos obteniendo. Entonces tenemos el mensaje de bienvenida, el menú principal, con cada una de sus opciones, y cada opción tiene un índice para poder acceder. Primera cosa también que vamos a corregir. Me gustaría que este cursor que está parpadeando acá, no lo haga después del mensaje, sino enseguida, es decir, acá, que parpadee acá, este. Pues para que sea mucho más intuitivo. Seleccione una opción del menú y que me lo indique aquí al frente. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ir donde estamos haciendo las preguntas. En este caso, seleccione una opción correcta del menú, más arriba acá. Seleccione una opción del menú. Como podemos darnos cuenta, estamos utilizando write line, es decir, escribe en una línea. Luego de esto, estamos utilizando por acá el readLine, console.readLine, es decir, en otra línea lee un dato. Entonces, lo estamos haciendo por líneas separadas. Entonces, ¿cómo puedo hacer que este mensajito quede al lado, digamos, del readLine? Es decir, para que me escriban ahí al frente. Voy a eliminar esta palabra line y simplemente digo el write, es decir, me vas a escribir y esto va a quedar en la misma línea. Vamos a verlo. Iniciamos aquí el programa y ya podemos ver que el cursor aparece al lado del mensaje. ¿Cuál fue el truquito ahí? Pues simplemente eliminarle el line. Solo dejamos el write para que, digamos, la siguiente línea me quede aquí al frente, es decir, en la misma línea. Pues bien, entonces ya podemos seleccionar una acción del menú, por ejemplo, la espera. ¿Cuántas unidades de la fruta va a llevar? Vamos a llevar 20. Entonces usted seleccionó las peras, precio bruto 9.000, no se le aplicó ningún descuento, un precio neto de 9.000. Perfecto. Vamos a declarar una tecla para salir de la ejecución del programa. Vamos a volver a correr el programa. Vamos a volver a seleccionar la primera opción, pero vamos a suministrarle mayor cantidad de unidades de la fruta, por ejemplo 50. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un descuento. Por el número de unidades de la fruta, pues aumentó y superó los 20.000, en este caso 22.500. Entonces, se le aplica un descuento del 10%, que sería entonces de esos 22.500 serían 2.250, eso está correcto. Y ya entonces a ese precio bruto le descontaríamos este descuento, 2.250. Entonces, efectivamente, si yo le descuento 22.500 o 2.250 a 22.500, tendríamos un total de 20.250. Este sería el valor total, o sea, el total a pagar, el precio neto. Como nos podemos dar cuenta, cuando ejecutamos la aplicación y nos genera el costo total, pues simplemente está esperando que tecleemos una tecla pues para terminar la ejecución del programa. Sería mucho mejor que al terminar el programa nos pregunte si queremos volver al menú principal o queremos salir de la aplicación. ¿Cómo podemos hacer esto? Si nos damos cuenta, queremos prácticamente volver a mostrar el menú principal y volver a calcular, pedirle al usuario la selección del menú y la cantidad de fruta que va a llevar. Entonces necesitamos una estructura repetitiva, iterativa, que nos permita hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Antes de nuestro mensaje de bienvenida, o sea, todo lo que queremos que se vuelva a repetir, o sea, todo este es el código que nosotros queremos que se repita, siempre y cuando el usuario no quiera salir de la aplicación. Está acá, esta sale. Entonces lo que vamos a hacer es que antes del mensaje de bienvenida, voy a abrir un buen espacio, voy a crear una estructura repetitiva que me permita hacer esto. Voy a crear un while
Voy a abrir llaves por acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a crear por acá, en estas variables, voy a crear una variable que me permita controlar el estado de la aplicación. Es decir, si el estado es verdadero, es true, significa que quiero volver a mostrar mi menú principal y volver, digamos, a ejecutar el mismo código. Si el estado es true, es porque el usuario quiere salir de la aplicación. Entonces voy a crear por aquí una variable de tipo booleana, es decir, solo va a admitir dos estados, true o false. Vamos a darle un nombre, en este caso vamos a decirle que estado va a ser igual a true, es decir, que inicialmente queremos que entre, y aquí llamamos estado. Y variamos, estado es igual a true. Si es a true, entonces ¿qué queremos que haga? Pues entonces vamos a copiar este código, está aquí, le damos control X para cortarlo y lo colocamos dentro del while. Perfecto, entonces todo este código va a estar condicionado por este ciclo iterativo, o por esta estructura de control iterativa, llamada while. Perfecto. Acá ya se sobreentiende que si estado es igual a true, simplemente, entonces va a hacer esto. También podemos escribirlo de esta manera. Simplemente estado, porque aquí dentro del while, aquí en los paréntesis, validamos si es true o false. Entonces, lo que vamos a hacer es, si le indicamos así estado a secas, está sobreentendiendo que le estamos diciendo si estado es verdadero. Pero, si nosotros le colocamos aquí un signo de interrogación, hacia abajo, le estamos negando. Es decir, si estado es igual a false. Pero, para que sea mejor, para que lo entiendan digamos, de una manera mucho mejor, vamos a hacerlo de esta manera. Si estado es igual a true, va a ejecutar este código. Pero, si ejecutamos esta aplicación, seguramente nos va a arrojar un error. Pues porque estado, no hay nada que cambie el estado, o sea, del estado de true a false. Entonces, después de que nosotros calculamos los valores por acá, dentro de las llaves del while, vamos a hacerle una pregunta o unas preguntas al usuario. ¿Cuáles? Si quiere volver al menú principal o si quiere salir de la aplicación. Entonces voy a mostrarle el siguiente mensaje por acá. Es simplemente un console.writeLine, un espacio en blanco. Aquí muestro un menú, ya no es el menú principal, sino es otro menú, otro espacio en blanco. Aquí le pregunto que si quiere volver al menú principal, es decir, a este menú principal, o de lo contrario quiere salir de la aplicación. Entonces necesitamos que el usuario pues, nos vuelva a ingresar un dato, que sería la opción del menú. Entonces ya sabemos qué tenemos que hacer. Le solicitamos al usuario este dato, le decimos selecciona una opción del menú, y aquí entonces tenemos que especificarle una variable, la variable que va a contener esta opción del menú, o mejor dicho, lo que haya escrito el usuario. Entonces vamos a crear esta variable por acá. Vamos a llamarla de tipo entero, vamos a llamarla estado, perdón, vamos a llamarla opción, y vamos a iniciarla de igual manera en cero. Aquí esta variable es la que va a almacenar la respuesta a esta pregunta. Seleccione una opción del menú. ¿Cuál menú? Este de acá. ¿Quiere volver al menú principal o quiere salir de la aplicación? Perfecto, entonces va a intentar convertir lo que escribamos a entero. Si se puede, entonces lo va a guardar en opción. Luego de esto, entonces necesitamos un while pues, para validar que no nos vaya a escribir un número menor a 1 o mayor a 2, porque no hay más opciones del menú. Entonces para esto vuelvo a abrir un while. Le digo que si opción es menor a 1, ¿cierto? Pero si también, o si la opción es mayor a 2, pues seguramente hay algún error. Entonces, simplemente voy a decir, seleccione una opción correcta del menú y le vuelvo a suministrar el console.readline para que me vuelva a escribir una opción del menú. O sea, me escriba esta nueva opción del menú, buscando pues que lo escriba correctamente. Después de esto, simplemente entonces ya teniendo la opción del menú, vamos a mirar qué opción pues ha seleccionado el usuario. Entonces vamos a utilizar un if de esta manera. Si la opción que nos han dado es igual a 1, vamos a limpiar la consola, es decir, todo lo que se haya trabajado hasta el momento se va a limpiar, y vamos a pasar el estado a true. Es decir, va a volver a repetirse lo que es el menú principal con cada una de sus opciones, todo esto se va a volver a repetir. Pero ¿qué pasa si la opción es igual a 2? Aquí no coloco opción igual a 2 pues porque se sobreentiende que si no es la opción 1, es la opción 2. Entonces aquí voy a pasar el estado a false, es decir, ya no se cumpliría esto. Estado no es igual a true, sino sería false, por lo que no va a volver a entrar al ciclo while y va a continuar pues entonces con esta parte, que sería la de presionar una tecla para terminar la ejecución del programa. Guardo por acá, inicio mi aplicación, se nos muestra un mensaje de bienvenida, el menú principal, seleccione la opción del menú, por ejemplo, las piñas. ¿Cuántas unidades de la piña va a llevar? Por ejemplo, 35. Entonces aquí nos muestra usted seleccionar las piñas, nos muestra el precio bruto, el descuento, el precio neto. Y acá nos muestra un nuevo menú. Nos dice volver al menú principal o salir de la aplicación. Seleccione una opción del menú. ¿Qué pasa si yo le doy el 3?
pues nos dice seleccione una opción correcta del menú. Me vuelvo a equivocar, presiono el 5. Va a seguir así mostrándome que debo seleccionar una opción correcta del menú hasta que lo haga. Entonces voy a seleccionar el 1. Podemos observar que como tal se borró digamos, lo que teníamos en la consola y nos vuelve a mostrar el menú principal para que podamos seleccionar, o sea, volver a ejecutar la aplicación. Por ejemplo, aquí las manzanas. ¿Cuántas unidades de manzana? Voy a llevar 55. Acá nos imprime esto, nos imprime el precio bruto, el descuento, el precio neto y nos vuelve a mostrar el menú. ¿Qué pasa si selecciono la opción 2? Se salió de la aplicación. Pues acá me va a aparecer presione una tecla para terminar. Entonces ya está ejecutándose correctamente nuestra aplicación. ¿Qué sería bueno ahora hacer? Sería bonito tener un contador, por ejemplo, e indicarnos qué opción del menú. Por ejemplo, se ha equivocado 5 veces seleccionando una opción del menú. Algo pasa. Será una persona malintencionada que está intentando romper la aplicación. Sería bueno, pues, validar que no supere cierta cantidad de intentos. Por ejemplo, 5 intentos. Si tuvo los 5 intentos y no seleccionó una opción correcta del menú, pues se le va a manifestar al usuario que ya superó el máximo número de intentos y que pues, la aplicación va a terminar y que vuelve a intentarlo más tarde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso es muy fácil. Por acá vamos a crear una variable de tipo booleana, o sería mejor de tipo entero. Utilizamos el int, vamos a crear la palabra, darle un nombre, en este caso contador, y va a ser igual a 0. Perfecto. ¿Para qué creamos este contador? ¿Dónde queremos validar la cantidad de veces que el usuario escribe algo? Seguramente acá seleccione una opción del menú. Entonces acá donde estoy validando, si la opción de fruta es menor a 1, o si la opción de fruta es mayor a 5, es donde yo quiero validar cuántas veces está equivocando el usuario. Entonces por acá, se supone que si entra el while es porque cometió algún error. Entonces yo lo que quiero es comenzar a acumular la cantidad de veces que el usuario se equivoca. Entonces voy a llamar a esa variable contador, y voy a decirle que va a ser igual a lo que tenga contador, y le voy a sumar un 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Recordemos que contador lo hemos inicializado en 0. Entonces ya tiene un dato, ya tiene un número, ¿cierto? Ya tiene un valor. Entonces lo que le estoy diciendo es que coja lo que tenga contador, que en este caso es 0, y le sume un 1. 0 más 1, 1. Y ese 1 se está guardando en contador. Esto con la primera iteración. La primera vez que se equivoque el usuario, va a comenzar a valer contador 1. Ahora, si se volvió a equivocar el usuario, entonces vuelve a repetir este código, llega aquí a contador, y resulta que contador ya no vale 0, sino vale 1, ¿cierto? Porque ya se equivocó una vez. Entonces 1 más 1, 2. Se está guardando en contador. ¿Qué pasa? Se volvió a equivocar el usuario. Entra aquí otra vez al while. Contador ya no vale 2, sino el contador que vale 2, le vamos a sumar un 1. Entonces valdría 3. Contador ya vale 3. Otra vez se equivocó. Pasó acá, pidió el dato, volvió a entrar al while. Y el contador, que recordemos que ya vale 3, tiene acumulado un 3, le vamos a sumar un 1. Entonces ya el contador valdría 4. Y dependiendo, pues la cantidad de veces que le hemos permitido al usuario equivocarse, pues va a ser algo. Pero más o menos este es el funcionamiento del contador. Es un acumulador. Esto es exactamente lo mismo que yo decir contador más igual a 1. Es exactamente lo mismo. Pero digamos que esta es una manera mucho más corta. Pero es exactamente lo mismo. Si yo quito esto y dejo esto, es exactamente lo mismo. Simplemente yo le estoy diciendo que el contador va a comenzar a acumularse de uno en uno cada vez que entre el while. Pero lo mismo. Voy a dejarlo de esta manera que digamos que es más intuitivo para las personas que están comenzando a programar. Que es exactamente el mismo caso que acá. Si yo elimino el true, se sobreentiende que aquí estamos validando que si estado es igual a true. Pero digamos que estas denotaciones las vamos utilizando a medida que vamos agilizando en el código. Entonces, listo, ya tenemos un acumulador, un contador. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aportar, o bueno, voy a hacer un espacio aquí y voy a decir a través de un if, es decir, vamos a validar un caso con un if. Si es lo siguiente, entonces voy a abrir por acá llaves, pongo el else y aquí vamos a validar la condición. Vamos a crear por acá, o mejor, vamos a comenzar a evaluar. Si el contador es mayor a 5, perdón, menor a 5, pues va a hacer algo. De lo contrario, también va a hacer algo, si no se cumple. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Pues mientras contador sea menor a 5, está permitido que vuelva a intentarlo. Es decir, está permitido que vuelva a decir seleccione una acción correcta del menú. Pero ¿qué pasa si ya superó el máximo número de intentos? ¿Cuál es el máximo número de intentos? 5. Pues vamos a mostrar un mensaje que diga con console.writeLine, un mensaje que diga ha superado el máximo de intentos permitidos, vuelve a intentarlo más tarde. Exacto. Entonces, si se cumple esto, que contador es menor a 5, va a mostrar esto. Pero si no se cumple esto, resulta que el contador ya es igual a 5. Entonces, vamos a mostrar este mensaje. Y
vamos a utilizar una palabrita por acá reservada llamada break. Este break lo que nos va a hacer es salir del ciclo. Es decir, va a terminar la ejecución del while, sí o sí. Cuando supere el máximo número de intentos, va a salir del while y por ahora va a continuar con el demás, lo que es la otra parte del código que tengamos, ¿cierto? Entonces, pues esto no estaría bien, porque lo que queremos es que si se superó el máximo número de intentos, pues se termine la ejecución del programa. Por algo escribimos aquí, vuelve a intentarlo más tarde. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Fuera del while, resulta que esto entró aquí el while, se equivocó más de 5 veces, entonces vamos a terminar la ejecución del programa. Pero ¿cómo haríamos eso? Pues simple, vamos a ver otro condicional con un if y else, por acá el else, y vamos a especificar lo siguiente. Vamos a decirle que si el contador es igual al máximo número de intentos, es decir, a 5, pues estado, es decir, este estado, este de acá, va a ser igual a true. Y además de esto, vamos a escribir el break, porque cada vez que escribamos el break, va a terminar la ejecución del while como tal, en el que estemos, es decir, del padre. A lo que me refiero es esto. Tenemos un while, aquí en nuestra clase tenemos un while, este es un while padre. ¿Por qué un while padre? Porque adentro del while hay while hijos, o son, ¿sí? Entonces este while le pertenece a este while padre, el principal. Yo cuando le escribo aquí el break, lo que está haciendo no es salir del padre, sino terminar la ejecución donde se escribe el break, es decir, terminar la ejecución del while. Como esto es una estructura repetitiva, le estoy diciendo que no me va a ejecutar otra vez el while, sino simplemente sale y va a leer esto. En este caso le estoy cambiando el estado de la aplicación y además estoy saliendo del break, con el break de este while padre. Pero ¿qué pasa si no se ha superado el máximo número de intentos? Pues simplemente voy a dejar mi contador en 0. Es decir, sigo con la ejecución de este código, con la lectura de este código. Entonces, vamos a mirar, vamos a ponerlo a prueba. Si yo corro mi aplicación por acá, selecciono una opción del menú incorrecta, por ejemplo el 6, me dice seleccione una opción correcta del menú. Entonces yo le he especificado que me puedo equivocar o que hay un máximo número de intentos de 5. Entonces ya llevamos un error. Vamos con el siguiente. Seleccione una opción del menú. Otra vez le indico un número incorrecto. Van 2 intentos. Otra opción incorrecta del menú. Van 3. Otra opción incorrecta del menú. Van 4. Y si me vuelvo a equivocar, por ejemplo con el 9, me dice, ha superado el máximo de intentos permitidos. Vuelve a intentarlo más tarde. ¿Y qué pasa? Se sale del while, no continúa con este código, que si se acuerdan, nos pide el número de unidades de la fruta, sino simplemente sale del while y sale esta parte. Presione una tecla para terminar. Correcto, entonces ya tenemos esa validación. Máximo número de intentos. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es que, como nos estamos dando cuenta, estamos utilizando el máximo número de intentos, que es el 5, en varias partes, y lo estamos escribiendo como tal en texto plano, el número en plano. Lo que podemos hacer es guardar este 5 en una variable para poder utilizarlo de una manera mucho más eficiente. Aquí en las variables voy a crear una variable llamada de tipo entera, máximo intentos, y de igual manera voy a inicializarlo en 0. Con este máximo intentos, y aquí donde lo estoy utilizando, aquí contador menor a máximo intentos, y lo mismo por acá, contador igual a máximo intentos. Perfecto. Otra cosa que podemos hacer es ir indicándole al cliente, al usuario, cuántos intentos le quedan. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice el máximo de intentos, cada vez que entre al while, porque se equivocó, pues vamos a seguir disminuyendo la cantidad de intentos. Es decir, como son 5 intentos, a medida que se va disminuyendo, o a medida que se va equivocando, pues vamos disminuyendo el máximo de intentos, de 5 a 4, de 4 a 3, así. Entonces voy a utilizar un console.graph_line aquí, y voy a hacer una concatenación de cadenas con variables. Aquí le estoy diciendo, entre comillas, tiene, aquí también se están sumando estos espacios, y le concateno como tal esta resta de variables. Después le concateno esta cadena llamada intentos permitidos. Esta parte no se vayan a confundir. Simplemente lo que estoy haciendo es que cojo el máximo de intentos, que recordemos que es 5, y le resto el contador, que recordemos que el contador se va incrementando a medida que el usuario se va equivocando. Entonces, en algún momento de la ejecución del programa, máximo de intentos siempre va a permanecer en 5, pero contador sí va a ir, digamos, aumentando. Entonces, seguramente se ha equivocado 2 veces el usuario, entonces contador en ese momento de ejecución del programa va a valer 2, entonces máximo de intentos que es 5, menos 2 nos daría 3. Entonces, al final de cuentas, nos va a mostrar el mensaje tiene 3 intentos permitidos. Así es como funciona. Y vamos a verlo. Guardo por acá, corro mi aplicación.
voy a seleccionar una acción del menú incorrecta, el 8, y nos dice, has superado el máximo de intentos permitidos, vuelve a intentarlo más tarde. Es decir, no se está ejecutando correctamente la aplicación. Y ya sé por qué. Pues porque aquí el máximo de intentos le estamos diciendo que el máximo de intentos es 0. Es decir, siempre va a superar el máximo de intentos. Entonces acá, en vez de indicarle un 0, vamos a indicarle un 5. Entonces le vamos a decir que máximo de intentos va a ser igual a 5. Guardo, corro la aplicación, vuelvo a especificarle una opción incorrecta del menú, el 7, y ahora sí, nos dice tiene 4 intentos permitidos. Seleccione una acción correcta del menú. Vamos a indicarle un 6, tiene ahora 3 intentos permitidos, un 8, un 9, tiene un intento permitido. Si aquí yo me llego a equivocar, la ejecución del programa termina. Un 11. Has superado el máximo de intentos permitidos. Vuelve a intentarlo más tarde. Y nos indica, presione una tecla para terminar. Entonces, presiona una tecla y se termina la ejecución del programa. Entonces ya estamos validando la cantidad de veces que el usuario intenta seleccionar una opción del menú. Así prácticamente entonces ya estaría lista lo que es nuestra aplicación. Entonces ya lo que nos queda es, según con lo que hemos aprendido, comenzar a ir, digamos, agregándole cositas. Por ejemplo, aquí ya valíamos con este contador esto. Este grab line selecciona una opción correcta del menú y que abajo aparece el cursor para que escribamos algo. De igual manera podemos eliminarle el line, pues para que la instrucción nos quede al lado. Acá en el console grab line, ¿cuántas unidades de fruta va a llevar? Podemos hacer lo mismo con contador. Es más, vamos a hacerlo rápidamente. Recordemos que teníamos un contador y que lo íbamos acumulando a medida que el usuario se va equivocando. También tenemos un if con un else que nos va a validar si contador supera el máximo número de intentos. Si se cumple esto por acá, yo voy a suministrarle esto. Si no ha superado el número máximo de intentos, entonces esta porción de código va aquí adentro. Le digo, va a ocurrir un error, la cantidad debe ser un número válido. Además de esto, también voy a ir indicándole cuántos intentos le quedan. Entonces, acá tiene tantos intentos permitidos, le decimos que tiene un error. Le vuelvo a mostrar el mensaje, pues para que me vuelva a escribir la cantidad de fruta y vuelva a validar por acá. Pero ¿qué pasa con este else, if else? Acá creo que me faltan unas llaves. Sí. ¿Qué pasa si ha superado el máximo número de intentos? Pues dice que mostramos el mensaje, ha superado el máximo número de intentos. Por acá, antes de las opciones, voy a hacer aquí un comentario que diga validar opciones del menú. Antes de las opciones del menú, es decir, si es 1, si es 2, si es 3, si es pera, si es manzana, si es ciruela y las demás, vuelvo aquí a validar si contador ya ha superado el número de intentos. O decir, perdón, si es igual al número de intentos, porque recordemos que nunca lo va a superar. Siempre que llegue al máximo de intentos va a terminar. Entonces cambio el estado de la aplicación, salgo del while, padre, todo esto, y simplemente sigo acá, presiono la tecla para terminar. Y ya terminaríamos como tal. Pero ¿qué pasa si no seas, digamos que no se superó el máximo de intentos? El usuario volvió a escribir una opción y esa opción sí es correcta, pues va a salir del while, no va a entrar al else, y acá va a evidenciar que contador no es igual al máximo de intentos, entonces va a ignorar todo esto y va a seguir con las opciones, bueno, va a comenzar a leer esto y va a hacer los cálculos para luego mostrarnos esta salida. Luego acá, en seleccione una opción del menú, podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? While, aquí dentro del while, entonces hacemos lo mismo. Vamos a llamar a contador, y le decimos que contador va a ser igual a lo que tenga contador más 1. Pero recordemos, tengamos en cuenta que cada vez que se ha equivocado, contador es igual al máximo número de intentos, significa que ya alcanzó un número de intentos permitidos, entonces cierra la aplicación. Pero si no, significa que puede seguir con la ejecución del programa. Entonces va a limpiar contador, lo va a bajar en 0. Es decir, que si a medida que vaya leyendo este código, por aquí también validamos máximo número de intentos, entonces va a comenzar desde 0, no desde, por ejemplo, acá se equivocó 2 veces, entonces contador no quedaría valiendo 2, sino acá aquí lo inicializamos otra vez en 0. Entonces por acá, por eso decimos que contador valdría 0. Volvemos a validar si contador es menor a máximo número de intentos, o máximo de intentos. De lo contrario, un else. El código que teníamos acá, que era seleccione una acción correcta del menú, o sea, si se llegaba a equivocar, escribimos el int.typeparser con el console.readline para que nos indique esa opción del menú, y le vamos a volver a decir cuántos números de intentos tiene permitidos, o cuántos les quedan. Mejor. Aquí en el else, entonces simplemente ya lo que haríamos es lo mismo, un console.readline con un salto de línea, le decimos que ha superado el máximo número de intentos permitidos y que vuelve a intentar más tarde,
y salimos del break principal, del while principal, el while padre, el del estado, y lo dejamos en false. Si lo dejamos en false, acá el máximo número de intentos, entonces pues lo validamos. Recordemos aquí que entonces limpiamos la consola, actualizamos el estado o el estado del false para que se salga. Así funcionaría esto, el while. Perfecto, entonces esto sería como tal el desarrollo de nuestra aplicación. Vamos a verlo ya entonces. Iniciar. Mostramos el menú, seleccionamos la opción 4, preguntamos cuántas unidades de la fruta va a llevar, por ejemplo 10. Nos dice que el precio bruto es de 800, un descuento de 0 y un precio neto de 800, porque recordemos que cada banano es a 80. Entonces ahí multiplica 80 por las 10 unidades, 800. No está aplicando ningún descuento y el precio neto de total a pagar sería de los 800. Luego esto nos indica una opción, un nuevo menú que nos dice volver al menú principal y salir de la aplicación. Vamos a validar como tal entonces también la ejecución de esta última parte, acá, de este menú. Si yo le indico una opción incorrecta, por ejemplo el 3, nos dice tiene 4 intentos permitidos, seleccione una opción correcta. ¿Por qué? Porque entra aquí al while y va a comenzar a aumentar el contador. Si contador es igual al máximo número de intentos, entonces como no se ha cumplido inicialmente, nos imprime esto por acá, selecciona una opción correcta del menú y vuelve aquí a validar, a tomar el dato y a compararlo acá. ¿Será una opción correcta? Sí o no. Te selecciona una opción correcta el 2. La opción correcta si es una. El número 2 sí es una opción correcta del menú. Entonces dice presione una tecla para terminar, porque recordemos que el salir de la aplicación. Entonces, vuelvo a correr mi aplicación y vamos a indicarle otra opción. Entonces, por ejemplo, el 6, me equivoqué. El 7, me equivoqué. Ya le indico una opción correcta. El 5, ¿cuántas unidades de la fruta va a llevar? 0. También me volví a equivocar. Tengo que indicarle un número mayor a 1, por acá se lo dijimos. O mayor a 0. Por acá, cantidad de fruta debe ser. Si cantidad de fruta es menor a 1, va a lanzar el mensaje. Y no va a superar. No va a leer el demás código hasta que esto se cumpla. Entonces, vamos a especificarle que quiero 50 unidades de esa fruta. Entonces nos dice acá, nos vuelve a imprimir ese 50, aquí se seleccionó las piñas y aquí no la calcula. Entonces precio bruto, el descuento, el 10% de esos 50.000 serían 5.000 y el precio neto sería 4.000, 45.000. Vuelve a salir este menú, yo le indico que va a ser el número 1 y perfecto. Aquí está esperando entonces que nosotros volvamos a suministrarle una opción del menú. Este fue un ejercicio muy básico, utilizamos bastantes conceptos. Utilizamos estructuras de control de flujo condicionales, iterativas. Aprendimos lo que son las variables, cuándo usarlas, cómo usarlas. Validamos. Es muy importante cada vez que creamos una aplicación y que el usuario interactúe con la aplicación ingresando datos, validar que sean correctos, que sean números cuando los solicitemos. Si son números, entonces que no nos ingresen letras, porque seguramente el programa se va a romper. Entonces, todo esto son cositas muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cada vez que desarrollamos, ya sea en consola, en aplicaciones de escritorio, en desarrollo móvil, desarrollo de aplicaciones web. Entonces, en este canal vamos a seguir con el desarrollo de una serie de ejercicios. Si tienen algún ejercicio, voy a dejar un correo en la descripción, tanto del video como la información de la cuenta del canal, pues para que ustedes me manden sus ejercicios y los podemos desarrollar en un video en este canal. Entonces, muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo video.